Bendiciones, mis hermanos. Le damos gracias a Dios porque nuevamente aquí estamos delante de su presencia. Agradecemos al Padre Dios Todopoderoso porque una vez más nos permite escuchar su voz. Y yo sé que usted, como pueblo de Dios, en este momento espera que su Padre Celestial le hable. Así que si usted estaba esperando que Él le hablara, hoy, esta mañana, nos va a hablar. Así que le vamos a agradecer al Padre todos juntos, unánimes, ¿verdad? Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él se derrame tanto como en su vida, como en su casa, en su familia y en este lugar aquí donde voy a compartir en este momento la palabra. Padre, en este momento, amado Rey, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Padre, porque tú eres grande, eres bueno y maravilloso. Padre, una vez más que estamos, Señor, aquí delante de tu presencia para decirte, Padre, que necesitamos esa instrucción, necesitamos ser guiados a través de tu Santo Espíritu, porque sabemos, Padre, que si nosotros, Señor, no tenemos tu guianza, no tenemos dirección, no tenemos, Señor, esa visión clara. Padre, Padre, yo te pido, amado Rey, que tu Espíritu Santo descienda, que tu Espíritu Santo venga, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre en esta gloriosa mañana, para que a través de este tema, Señor, nosotros podamos, Señor, abrir más nuestros ojos para verte solamente a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entrar a la palabra. Yo quiero compartirle ahora, esta mañana, un tema que para mí, mis hermanos, es un tema muy, muy especial, un tema donde a través de esta palabra el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida, y yo anhelo, ¿verdad?, como sierva de Dios, que usted también pueda recibir esa gran bendición a través de esta palabra. El tema que voy a compartirle esta mañana se llama el poder para producir. Yo sé que todos nosotros queremos ser productivos, porque así nos demanda la palabra, que dice el Señor: yo te doy el poder para producir. O sea que Él solo nos da, mis hermanos, de su unción, nos da de su poder, para que nosotros podamos mostrar a los demás que así como nuestro Señor Jesucristo, un día, mis hermanos, Él no se fijaba en la situación como estuviera, sino que Él tenía aquella unción de la multiplicación. ¿Se recuerda cuando Él tenía que alimentar aquellas miles de personas, ¿verdad? Los 5,000 dice ahí, pero ahí solo habla de 5,000, pero recuérdense que en esos tiempos cada familia, mis hermanos, se componía, a veces habían un montón de niños, varias mujeres en cada hogar. Mis hermanos, no sabemos a cuánta gente el Señor en ese momento tenía que alimentar, porque, ¿verdad?, Él quería que también ellos tuvieran alimento, como podríamos decir, material, ¿verdad? Entonces, Él en ese momento quería enseñarle a sus discípulos que cuando nosotros somos agradecidos, las cosas se multiplican. Entonces, Él en ese momento hizo algo muy, muy precioso, como un acto, porque Él en ese momento levantó hacia el cielo, ¿verdad?, y le dio gracias al Padre. Y mis hermanos, y aquellos peces y aquellos panes fueron multiplicados. Esto no es, mis hermanos, nada más una historia. Esto es algo en lo cual nosotros tenemos que creer. Y entonces, a cada siervo que Él, mis hermanos, levantaba, a cada siervo que Él, mis hermanos, le permitía que mis hermanos estuvieran a su servicio, y que Él, mis hermanos, les hacía un llamado para guiar a más pueblo, mis hermanos, Él
siempre les daba esa unción, ¿verdad? Entonces, pero en especial, mis hermanos, aquí hay un personaje en la Biblia de la cual, mis hermanos, yo quiero que esta mañana analicemos esta palabra, la escudriñemos juntos, porque yo quiero que usted tome esto como algo especial en su vida, que es un escudriñar es un aprendizaje donde el Señor nos lleva, mis hermanos, quizá a muchos textos bíblicos que ya muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero muchas veces no le hemos puesto la atención que deberíamos de ponerle, mis hermanos, a la palabra, y no nos damos cuenta de muchas cosas que el Señor ahí nos está hablando. Entonces vamos a leer en Génesis 39. Del personaje que yo les hablaba, del cual vamos a hablar esta mañana, es de José, ¿verdad? A José el Señor le dio algo muy especial, mis hermanos, que a él le abrió las puertas de la oportunidad de poder él mostrar el poder de Dios. Porque recuérdese que todo lo que sucede en nuestra vida es para mostrar el poder de Dios, no el poder de nosotros, sino que el poder de Dios, porque de eso se trata, que todos sepan que sin Él nada podemos hacer, nada, dice Él, nada. Entonces, mis hermanos, y recuérdense que lo que de Él viene no añade tristeza, ni dolor, ni miedos, ni mis hermanos, ni que hoy lo tengo, mañana no lo tengo, que lo voy a perder. Cuando Dios da algo, mis hermanos, Él todo lo hace perfecto y Él lo da para siempre. Entonces, nosotros tenemos que saber que si usted en esta tierra usted está en esta tierra para cumplir una misión, y esa misión es mostrar a los demás el poder de Dios. Y cuando Él dice yo te doy el poder, es porque Él le da el poder para analizar, para pensar, porque en Él, mis hermanos, quiere que el Espíritu de Dios se mueva en cada uno de nosotros. Recuérdense que Él es el dueño de la inteligencia, de la ciencia, mis hermanos. Entonces Él quiere que todo eso se mueva en nosotros, que no se mueva, mis hermanos, más en la gente del mundo, mis hermanos. Por eso dijo el Señor, los hijos del diablo son más sagaces que los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, mis hermanos, el Señor nos da el poder para poder ser productivos, y a veces nosotros, mis hermanos, nos limitamos, tenemos una mente limitada, tenemos una mente esclavizada, porque yo quiero que hoy usted sepa que cuando una persona, mis hermanos, tiene límites, mis hermanos, mentales, o sea que a todo le encuentra algo, mis hermanos, solo se mantiene en la lógica, o sea, en lo natural, solo en lo que está viendo, cómo está el tiempo, cómo está el momento. Mis hermanos, los tiempos son para aprovecharlos, los tiempos son para saber, mis hermanos, de que nosotros, mis hermanos, en todo tiempo y en todo momento, nosotros es ahí donde vamos a ver la mano de Dios, ¿verdad? Si usted se da cuenta, aquí vamos a leer parte de la palabra para que usted se dé cuenta cómo el Señor trabaja con sus siervos. Vamos a leer entonces en Génesis 39 del 1 al 23. Y dice la palabra de Dios: llevando pues José, dice, a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea, si se recuerda, ahí fue cuando los hermanos, por envidia, por maldad que había en ellos, mis hermanos, porque ellos miraban en él algo diferente. Ellos miraban, mis hermanos, en él que había, mis hermanos, algo que no estaba en ellos. Mis hermanos, y tristemente hoy así, mis hermanos, está el mismo pueblo de Dios, envidiándose unos con los otros, en vez de dar gracias a Dios. Recuérdese que para todos hay el Señor. Mis hermanos, dice que la mies es mucha, hay tanta necesidad y los obreros son pocos, porque obrero, mis hermanos, hay que comprender qué es un obrero. El obrero todo el tiempo está trabajando, y a veces hay gente que quiere de todo, pero no quiere, mis hermanos, pagar un precio. Entonces eso no es así. El Señor no anda buscando, mis hermanos, gente
que se mantiene en el ocio, sino que el Señor quiere gente, mis hermanos, activa, gente que sea esforzada y que sea muy valiente, mis hermanos, para afrontar las situaciones, porque sabemos que con Él, mis hermanos, haremos proezas y haremos grandezas, mis hermanos, de la mano con nuestro Señor. Entonces aquí, si se da cuenta, aquí está hablando, dice que Él fue llevado, mis hermanos, a Egipto. Fue cuando los hermanos, ellos lo vendieron, ¿verdad? Y fue a los ismaelitas. Luego los ismaelitas también, mis hermanos, lo vendieron a él, a José, ¿verdad? Y se lo vendieron a este hombre llamado Potifar. Entonces dice en el 2, mas Jehová estaba con José. ¿Quién estaba con José? El Todopoderoso, el gran yo soy, el bendito, mis hermanos, el que fuera de él no hay nadie más. Amén. El del poder es Él, y mis hermanos, Él era el que estaba con José. Para que usted entienda que si Dios está con usted, dice que si Dios está con nosotros, nadie en contra de nosotros. Y cuando nos decimos nadie, no le estoy hablando yo de que a veces nosotros, mis hermanos, tergiversamos la palabra y que creemos que la gente está en contra de nosotros, y que porque la gente, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que si nosotros bendecimos y nosotros, mis hermanos, oramos por aquel que a usted hasta lo maldice, mis hermanos, usted va a traer bendición, porque usted está sembrando bendición. Amén. Entonces, no nos pongamos a pensar de que cuando dice, ¿verdad? Si Dios con nosotros, nadie en contra de nosotros, no esté usted pensando en sus enemigos. El mismo enemigo es uno mismo, lo que hay dentro de uno, sus pensamientos, sus deseos, mis hermanos, el ser personas que a veces, mis hermanos, no analizamos, no somos prudentes, no somos sabios. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra nos está hablando y dice que el Señor estaba con José. Y dice que aquí, y fue, dice, varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Todopoderoso estaba con él, y que todo lo que él hacía, dice, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía. Entonces, mis hermanos, a José, como usted ya sabe la historia, ¿verdad? De que sus hermanos lo envidiaban, sus hermanos lo desaparecieron, luego mis hermanos hasta mintieron, llegaron y le dijeron a su papá que él, mis hermanos, había muerto. Entonces, hasta le llevaron su túnica llena de sangre, mis hermanos, para que él creyese de que él ya había muerto. Entonces, según ellos, se habían deshecho de él, ¿verdad? Pero mis hermanos, mire Dios cómo es de grande, cómo es de bello, ¿verdad? Porque Dios no permitió que le hicieran daño, sino que mis hermanos, desde ahí el Señor ya estaba trabajando con José, mis hermanos, de mandarlo. Ahí sí que, mis hermanos, a que mostrara su poder. Entonces, dice que cuando él llegó a este lugar, se da cuenta, ya lo leímos, dice que este hombre, Potifar, vio que todo lo que él tocaba, dice que mis hermanos, se multiplicaba, o sea que él tenía esa unción, esa bendición, o sea que por eso dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestra madre, dice que nosotros ya habíamos sido, mis hermanos, predestinados, ¿verdad? Para mostrar el poder de Dios. Así que si usted no lo está mostrando en este momento, si usted no ha visto, ¿verdad?, la mano de Dios, ¿verdad?, entonces usted va a entender ahora de que usted, ¿verdad?, se ha estado perdiendo de muchas cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mentalmente, mis hermanos, nos tenemos que ministrar que nosotros somos bendición. Mire, hay gente que a veces hasta se molesta porque cuando se le dice, ¿verdad? Porque Dios en su infinita misericordia, mis hermanos, siempre cuando está un desvalido, una persona, mis hermanos, que está deprimida, una persona, mis hermanos, que se siente sola, que se siente abandonada, viene Dios, envía una palabra, mis hermanos, a alguien, y mis hermanos, y mucha gente a veces solo piensa que porque la palabra se le lanzó, la palabra se le dio, mis hermanos,
hasta ahí llegó y solo a esperar y que las cosas tienen que suceder. Aquí las cosas, mis hermanos, nosotros tenemos que activar esa palabra. Nosotros tenemos que activar aquello que mis hermanos, que no existe. Dice el Señor que la fe es la certeza de lo que no se ve. Yo lo voy a traer a la existencia. ¿Cómo lo voy a traer a la existencia? Dando gracias, bendiciendo a Dios en todo tiempo, diciéndole: Señor, la obra que tú empezaste, Señor, la vas a terminar, y la vas a terminar con gran perfección, porque así lo dice tu palabra. Nos tenemos que volver bíblicos, mis hermanos, pero mucha gente a veces dice: yo me recuerdo que me dieron una palabra, pero hasta aquí yo no he visto que la palabra, mis hermanos, se lleve a cabo. Por eso, mis hermanos, una persona cuando da una palabra tiene que decir también a la si usted ha visto que aquella persona tiene ataduras, está ligado al pecado, a lo malo, a lo feo. Nosotros, el trabajo, mis hermanos, del siervo de Dios es trabajar con aquella persona para que aquella persona se desligue de todo eso que viene, mis hermanos, heredando, arrastrando, y por cosas tal vez, mis hermanos, que por falta de sabiduría cometió errores. Mis hermanos, tiene que haber un hasta aquí para nosotros poder ver, mis hermanos, la bendición. Porque no solo se trata de que, yo recibí una palabra y esa palabra se va a hacer. No, yo tengo que averiguar también. Imagínense, si a mí me dicen: mira, dice el Señor que te da el poder, la unción de José. Ok, yo tengo que averiguar qué hizo José. Por lo menos tengo que hacer eso. Y a Dios le va a agradar. Y a través de eso Dios me va a empezar a ensanchar mi mente, me va a empezar a dar ese discernimiento, ese entendimiento. Pero imagínense ustedes si yo espero nada más que las cosas sucedan solo así. No, mis hermanos, nosotros tenemos que arrebatar esa bendición. Por eso dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces dice que aquí este hombre pudo ver en José lo que había en él. Y mire, no fue nada tonto, sino que él, mis hermanos, vio la capacidad que había en este hombre y dijo: de aquí no se va, a no lo suelto. Mis hermanos, qué lindo que así fuera nosotros en la casa de Dios, ¿verdad? Gente productiva, gente, mis hermanos, de que nos dicen haga algo y nosotros, mis hermanos, corremos la mía extra. Mis hermanos, que a nosotros, mis hermanos, nos dicen: mire, usted está encargado de esto. Mis hermanos, aquello lo vamos a hacer prosperar, aquello lo vamos a hacer engrandecer. ¿Qué cree usted que usted está trayendo para su vida? Porque por eso el Señor nos da un lugar a donde nosotros, mis hermanos, nos reunimos. Pero no solo es para yo irme a sentar a una silla y ahí quedarme toda la vida pegado, sino que es para que nosotros, mis hermanos, todo lo que vamos oyendo lo vamos a ir poniendo en práctica. Por eso dice el Señor: tienen que ser oidores y hacedores de la palabra. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que venir, mis hermanos, y aquello que Dios nos dio, nosotros lo tenemos que ensanchar, lo tenemos que engrandecer, sea por muy chiquitito que sea lo que Dios nos dio. Pero, mis hermanos, como yo lo he predicado muchas veces, a veces no queremos hacer más de lo que nos piden. No me dijeron, mis hermanos, si todos dicen que nosotros todos decimos: yo soy cabeza, decimos todos, yo no soy cola. Que gloria a Dios que somos cabeza, pero imagínense en un lugar así como nosotros creemos que somos, que todos seríamos cabeza. Entonces, mis hermanos, ¿a quién iríamos nosotros? ¿A quién conduciríamos a que fuera creciendo? Dios siempre pone, cuando Él habla así, habla de una cabeza, pero todos en sí, mis hermanos, a todos el Señor quiere que seamos cabeza, pero cuando Él dice somos cabeza, es para que la cabeza piense, y cada quien, mis hermanos, sea cabeza de lo que le pusieron en sus manos, no de solo de llegar a mandar a un lugar, sino que, mis hermanos, usar la cabeza para poder, mis hermanos, engrandecer el nombre de Dios, que puedan ver que todo lo que en usted está prospera. Pero imagínese si usted llega a un lugar y lo que llega es a destruir todo, a no cuidar nada de lo de la casa de Dios, y nunca colabora, y todavía ni colabora, sino que nada más es demandante, mis hermanos. Entonces, imagínese usted, seremos productivos.
Alguien nos va a confiar algo en nuestras manos. Alguien va a decir, esta persona sí tiene la mente de Cristo, porque la mente de Cristo no tiene límites. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Y dice en el 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo, dice, de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿A causa de quién bendijo el Señor la casa? A causa de José. Entonces, un lugar, mis hermanos, donde usted vaya, tiene que ser bendecido porque usted está ahí. Mucha gente a veces, mis hermanos, mire, a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, ni su lugar le da. Le da más el lugar a una persona, mis hermanos, que a veces solo es una persona, mis hermanos, a veces hasta de doble cara, porque a veces si les habla bonito y esto y el otro, mis hermanos, dice que nosotros no tenemos que hacer chugo, mis hermanos, con gente, mis hermanos, incrédula. Pero a veces hay gente, mis hermanos, la misma gente cristiana, a los mismos cristianos no los apoya. A veces apoyan más, mis hermanos, a alguien que anda en pecado. Deberían de apoyar al que anda en pecado, pero para hacerlo salir del pecado. Pero a veces, mis hermanos, a un siervo de Dios, a un hijo de Dios, mis hermanos, ni siquiera, mis hermanos, lo respetan. No respetan la investidura, no respetan la unción que hay en aquella persona. Mire, este hombre fue, mis hermanos, bien pilas, porque mire, dice que la casa de este hombre prosperó a causa de ¿quién? De José. O sea, en José estaba, mis hermanos, esa unción de la prosperidad. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta aquí, ¿verdad? Dice, vamos a irnos al 6. Entonces dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. O sea que él ya se despreocupó, este hombre, todo lo dejó en manos de José. Dice que él solo se preocupaba por comer. Y dice, y era José hermoso, de hermoso semblante, bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, dice, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire pues, ¿qué pasó? Dice que él, además de, mis hermanos, de tener esa bendición, mis hermanos, tan grande, que Dios, mis hermanos, quiere ponerla en manos de todo su pueblo. Para todos está dispuesto el Señor a dar. Aquí no hay cuestión de empezar a envidiar, sino que alegrarnos del bien de los demás. Cuando yo me alegro del bien de los demás, mis hermanos, Dios va a obrar en mi vida. Porque si yo siembro cosa buena me va a venir. Amén. ¿Por qué le hablo yo de esto? Porque mucha gente así lo hace. Pero este hombre fue sabio, mis hermanos, fue sagaz. Porque no era ni hijo de Dios el egipcio, y él sí pudo ver en José la bendición que él tenía. Entonces, mis hermanos, mire lo que pasó después. Dice que además de eso, él era, mis hermanos, de buen parecer, era hermoso, dice ahí. O sea que, mis hermanos, era un hombre, mis hermanos, muy atractivo. Y mire cómo, mis hermanos, el enemigo empezó a trabajar ahí, como lo hace con mucha gente. Mucha gente llega a veces a las iglesias, mis hermanos, y tal vez póngale las patojas o muchachas, ¿verdad? Como usted le llame. Entonces, mis hermanos, ellas o muchachos, mis hermanos, y a veces traen un don,
muy grande. Mis hermanos, a veces Dios les despierta dones, les da talento y sabe que echan a perder ese talento. Porque las patojas, mis hermanos, a veces, o muchachas, empiezan, mis hermanos, a hacer cosas que a Dios le desagrada. Mis hermanos no cuidan lo que Dios les ha dado, porque todo viene dado por Dios. Esa gracia, ese favor, mis hermanos a veces empiezan a usarlo ya de una manera inadecuada. Empiezan, mis hermanos, a caer en el pecado. Hoy Dios nos está hablando y Dios le está hablando, mis hermanos, a esos jóvenes, a esas jóvenes que se tienen que cuidar. Quizá hoy en día usted dice, ay, pero la vida hoy es diferente, es más moderna. Bueno, si usted vivió una vida así y usted eso fue lo que aprendió, nadie le está señalando, nadie le está juzgando. Pero mis hermanos, tiene que llegar un momento donde su vida usted la tiene, si usted está oyendo palabra, usted confía en Dios y usted quiere quedar bien con Dios, entonces usted tiene que venir y, mis hermanos, empezar a arreglar su vida, o sea, a ordenar su vida. Pero muchos, mis hermanos, eso no lo queremos hacer. Entonces, eso ahí a nosotros, mis hermanos, nos va a ir haciendo estorbo todo aquello, porque uno piensa que uno no tiene que venir y ponerse, mis hermanos, en orden. Cuando uno empieza, mis hermanos, la vida en Cristo Jesús, nosotros tenemos que ordenarnos, porque dice el Señor que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Una persona, mis hermanos, espiritual, mis hermanos, va a entender lo que el Espíritu está diciendo y sabe, mis hermanos, lo que está haciendo. Porque dice, mis hermanos, que toda persona que peca con su cuerpo, mis hermanos, ¿qué cree usted que pasa? Con el mismo cuerpo, mis hermanos, tiene que pagar. O sea, ¿por qué? Porque, mis hermanos, ahí es donde vienen muchas enfermedades. Y mucha gente eso no lo quiere entender, no lo quiere comprender. Vienen enfermedades, vienen esterilidades. ¿Por qué esterilidad? Mis hermanos, muchas a veces puede ser esterilidad, digamos, física, y a veces esterilidad en todo lo que tocamos, en todo lo que hacemos. Nada prospera. Hay mucho trabajo, tenemos mucho que hacer y a veces pensamos que eso es bendición. Qué bueno, si hay mucho trabajo y usted tiene, ¿verdad?, mucho que hacer, pero ¿dónde está, verdad? Si usted o será que usted está sembrando o que está guardando en saco roto. Todo, mis hermanos, se va en cosas no productivas. Entonces, tenemos que analizar todo esto. Pero José, ¿qué hizo? Mis hermanos, mira cómo le habló de esa manera a esta mujer. Él no se aprovechó, él no dijo, bueno, ¿verdad? Aquí me tienen confianza y ahora hasta la esposa del Potifar, ¿verdad? De mi jefe, hasta ella, ¿verdad? Está rendida a mis pies. Bueno, pues aquí es de aprovechar. Pero mire este hombre, mis hermanos, ahí es, mire, donde Dios, mis hermanos, él sabía por qué le había dado ese don a este hombre. Solo para que se dé cuenta. Mis hermanos, mucha gente puede, mire, yo lo he dicho, puede tener 5 títulos universitarios, puede, mis hermanos, tener maestrías, doctorados, todo lo que usted quiera. Pero si no tiene sabiduría de parte de Dios, sabiduría que proviene del cielo, del Dios Todopoderoso, mis hermanos. Si tiene solo sabiduría, mis hermanos, humana o sabiduría, a veces hay sabiduría diabólica que son, mire, pero listos para envolver a los demás, mis hermanos. No van a llegar a nada, sino que lo único que van a hacer es destruir su vida. Pero mire, una persona sabia, entendida, una persona, mis hermanos, con entendimiento, con discernimiento, mis hermanos, jamás va a cometer esos errores, porque nunca van a querer, mis hermanos, ofender a Dios. Y eso fue lo que él dijo: voy a pecar contra Dios, voy a ofender a Dios. Entonces este hombre se mantuvo firme. Y mire lo que siguió pasando. Entonces dice en el 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola, dice él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que
que entró, dice, él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa ahí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, dice, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído, dice un hebreo, para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. O sea que según ella, ¿verdad? Ella había gritado que él era el que había tomado la decisión de hacer eso, mis hermanos. Y entonces, mis hermanos, aquí ella, ¿verdad? Se da cuenta usted, estaba ella mintiendo. Él prefirió, mis hermanos, dejarle ahí la ropa, porque recuérdense que en esos momentos, en esos tiempos, usaban como túnicas. Entonces era algo así, mis hermanos, que si alguien se las jalaba, pienso yo, ¿verdad? Porque según por lo que se ve, cuando uno a veces ve cómo era la vestimenta, se la jaló, mis hermanos, lo dejó sin nada, pero a él no le importó pasar esa vergüenza, porque dice que él salió de la casa inmediatamente. Amén. A veces, mis hermanos, el pueblo de Dios no quiere pasar, mis hermanos, ninguna situación, que a veces es mejor, mis hermanos, pasar un momento quizá donde muchos lo vituperen, lo señalen, esto y el otro, así como los varones, ¿verdad? Cuando tienen un trabajo, mis hermanos, y ellos, quizá las mujeres así muy bonitas se van a llegar a ellos, ¿verdad? O hermanitas así que a veces también llegan a la iglesia, ¿verdad? Y quieren mostrar hasta que son mejor que la esposa. Mis hermanos ahí andan coqueteando, y mis hermanos, y a veces hasta tratan a un hombre que le dicen no sos hombre, o qué te pasa, o no te gusto, y cosas así, mis hermanos, hasta que muchas veces hacen caer a los hombres. Pero mire, aquí José se mantuvo firme en todo tiempo, en todo momento, mis hermanos. Él sabía, él conocía. Por eso dice que el pueblo de Dios, mis hermanos, perece, dice, por falta de conocimiento. Por eso cuántas situaciones a veces en las familias, mis hermanos. Y ¿sabe qué es lo más triste? Mis hermanos, que todo esto nos aleja de Dios. Cuando nosotros no nos ponemos a la brecha. No importa lo que su hijo, su hija, su familiar, su esposo o usted mismo haya hecho, pero si usted quiere, mis hermanos, que el Señor lo libere, lo limpie, mis hermanos, poderoso es el Señor para hacerlo, pero tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Poner un hasta aquí, mis hermanos, que si antes fuimos, aunque en ese momento usted reciba vituperación, a usted le digan, mira, vas a la iglesia, si yo me acuerdo cómo eras, yo me recuerdo lo que hacías, no importa que lo siguen a usted vituperando, señalando, y que eso mismo a usted no lo haga, ¿verdad? De que diga a usted, porque hay gente que así piensa y dice, bueno, dice, no lo hago, pero para que digan que sí lo hago, lo voy a hacer. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Porque aquí, mis hermanos, lo que estamos cuidando nosotros, mis hermanos, es nuestra reputación. Porque cuando Dios perdona, mis hermanos, nadie tiene, mis hermanos, por qué venir y señalar. Porque el que señala es el diablo. Entonces, nadie, mis hermanos, de nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios, que decimos ser hijos de Dios, no tenemos que andar señalando. Porque mire hasta cuántos predicadores, a mis hermanos, a veces lo único que hacen, no ayudan, mis hermanos, a las personas, sino que lo que hacen es señalar. No conocen, mis hermanos, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo en ningún momento Él señaló. Mis hermanos, no, que Él lo que hizo fue liberar, sanar. Porque como yo lo he predicado, muchas veces hay gente que comete errores, mis hermanos, no porque quiera, sino que porque no tuvo ayuda, mis hermanos. Nadie se puso a la brecha por aquella persona. Por eso usted agradezca, hijos, agradezcan cuando ustedes miren a sus padres, que a ustedes quizá le llaman la atención, ¿verdad? Que cuando usted vea a su madre y a su padre orando por usted, agradézcalo, bendígalo. Tal vez usted en ese momento no entiende, pero bendiga y usted va a ver cómo Dios le va a dar tanta sabiduría y entendimiento, y usted un día va a entender que a través de esas oraciones
usted fue levantado. Pero mis hermanos, a veces hay hijos que hasta critican a las mamás y les dicen fanáticas, a los papás que les dice tanto que vas a la iglesia y yo no te miro prosperar, yo no te miro levantarte y que no sé qué. Mis hermanos, hay tantas cosas que podríamos ser bombardeados, pero usted permanezca, mis hermanos, ahí donde Dios, mis hermanos, está trabajando con usted, porque todas esas vituperaciones, todo eso, mis hermanos, nos hace crecer. Todo eso, mis hermanos, nos hace, mis hermanos, engrandecer el reino de Dios. Y para eso estamos nosotros en esta tierra. Si usted se fija esa meta, si usted, mis hermanos, en ese momento, usted no piensa en lo que van a decir, en lo que lo que usted hizo un día y que nadie le va a creer lo que hoy en día usted hace, no importa. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. Así como este hombre se mantuvo firme. Y dice aquí en el 15, y viendo que yo, dice, alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso así, dice, la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciéndole que el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé, dice, mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, dice, así me ha tratado, dice, tu siervo se encendió, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. ¿Se fue la bendición? Cuando Dios decide, mis hermanos, abrir una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Dios da algo, mis hermanos, nadie se lo puede quitar. ¿Qué hicieron con este hombre? El otro ni averiguó, sino que le creyó a la Jezabel esa, ¿sí o no? Como muchas veces así anda mucha gente, mis hermanos, en las iglesias, destruyendo, mis hermanos, hogares. Por eso, mis hermanos, en las iglesias se tiene que tener cuidado con esas hermanitas muy encantadoras ahí que andan ahí solo sonrisitas, y mis hermanos, y nada productivas, nada hacen para la casa de Dios, sino que solo mis hermanos ya llevan una misión de llegar, mis hermanos, a destruir la obra, porque no destruyen a una persona, quieren destruir la obra de Dios. Y esta mujer, mis hermanos, imagínense, no se puso a pensar, ¿verdad? Que su casa podía ser destruida, porque esa mujer no tenía sabiduría ni entendimiento, esa no tenía nada, esa lo único que tenía era maldad, mis hermanos, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, a veces, mis hermanos, muchas veces, mis hermanos, siendo instrumentos nada más del enemigo. Entonces, si se da cuenta, ¿a dónde lo mandaron? A la cárcel. ¿Pero qué dice? El Señor estaba con José. ¿Por qué? Porque él prefirió ir a la cárcel, él prefirió ser destituido, mis hermanos, del lugar, del puesto donde estaba, pero él no deshonró a su Dios todopoderoso. Él conocía a Dios. Por eso, mis hermanos, el que verdaderamente conoce a Dios no lo deshonra. Mis hermanos, no le dan más honra. Mira, hay mujeres que no quieren salir, mis hermanos, y hombres también, a veces, porque ahora la cosa está pareja, mis hermanos. A veces hay mujeres, mis hermanos, que a veces tienen, mis hermanos, parejas de varones que no son sus esposos, mis hermanos, pero la economía, y a veces dice, pero me mantiene, y mis hermanos, poderoso es el Señor, no por eso dice el Señor que Él es el dueño del oro y de la plata, mis hermanos, pero mis hermanos, a veces hay situaciones que vienen a nuestra vida porque el Señor quiere probarnos el corazón, porque por eso Él dice
Yo dice, ¿verdad? Dice que Él escudriña el corazón de la persona. Por eso hay muchas personas, mis hermanos, que a veces no pueden recibir la bendición de Dios porque, mis hermanos, el Señor escudriña el corazón y sabe, mis hermanos, que aquello que anhelan, que tanto piden, mis hermanos, no es, nunca piensan para honrar al Señor, para honrar la casa de Dios, no, que mis hermanos es para otras cosas. Entonces, por eso andan todo el tiempo haciendo cosas ilícitas. Claro que a veces obtienen, mis hermanos, muchas cosas, pero mis hermanos un día le van a dar cuentas al Señor. Entonces, por eso hoy, esta mañana, el Señor nos está hablando. En la misma cárcel, ahí dice que el Señor le dio gracia. Y mis hermanos, mire lo que sucede aquí. Y el jefe de la cárcel, dice, entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. ¿Qué entregó? Dice, en sus manos, ¿qué? Aquellos presos, a todos aquellos que estaban, ¿qué? Prisioneros. Así es cuando, mis hermanos, nosotros honramos a Dios, el Señor viene y al siervo le da el poder para poder sacar a alguien de esa, para poderle decir a alguien, ¿verdad? En este momento, toda atadura, ligadura, todo lo que vienes arrastrando, todas esas cadenas, Cristo, a través de su sangre poderosa, las quebranta cuando nosotros lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. El siervo tiene el poder para poder, mis hermanos, desatar a una persona. Pero, mis hermanos, pero el Señor mira también la intención de aquella persona, mis hermanos, porque si no es una persona agradecida, mis hermanos, por eso en muchas iglesias la gente no recibe nada. Todos, mis hermanos, creyendo que es el tiempo de que este año se va a mover esto, se va a mover el otro, porque a principio de año, a finales de año, mis hermanos, casi siempre a todos el Señor siempre da una palabra para su pueblo, pero esa palabra no es para toda la gente, mis hermanos, es para la gente que se mantiene fiel, es para la gente, mis hermanos, que agradece, que Dios le da un lugar donde puede llegar a honrar el nombre de Dios, donde el Señor le permite ir a levantar alabanza, porque a veces en los hogares, mis hermanos, hay mucha gente que no puede levantar alabanza, porque unos piensan de una manera, otros a otra, y mis hermanos, Dios nos da siempre un lugar donde nos permite Él levantarnos, para que después nosotros vayamos a levantar a los que están en nuestra casa, pero Dios empieza un trabajo con nosotros. Él nos mete muchas veces, a muchos necesitan ir al intensivo, otros, mis hermanos, necesitan, mis hermanos, ser sanados, curados, porque un templo, mis hermanos, un edificio donde usted se reúne, porque la iglesia, recuérdese que somos nosotros los que la formamos, nosotros los hijos de Dios, pero mis hermanos, el Señor da un lugar, es como un hospital donde nosotros, mis hermanos, vamos, o un taller donde nosotros vamos a ser, mis hermanos, restaurados, vamos a ser, mis hermanos, cambiados, que aquello que estaba mal, el Señor lo empieza a trabajar con nosotros. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que tener agradecimiento de aquel lugar, de aquellas personas que se han puesto a la brecha por mí. Pero mire, mucha gente, mis hermanos, a veces viene y quiere ser mejor que el que le dio el consejo, el que un día le ayudó. Mis hermanos, no respetan, ¿verdad? Entonces, imagínense si hubiese sido así, mis hermanos, pero él respetó, aunque en ese momento Potifar, él no se diera cuenta, él se cegó, él el enojo, pero un día Dios, mis hermanos, se propuso y se los mostró de que, mis hermanos, José, mis hermanos, no se tenía que quedar ahí. Por eso, mis hermanos, cuando pasan ciertas cosas en cierto lugar, para los que aman a Dios, dice que todo ayuda bien. Si usted se mantiene firme, si usted se mantiene, mis hermanos, usted es una persona que usted le es fiel a Dios, mis hermanos, Dios, toda situación se la va a volver en bendición. A él se la volvió en bendición. Ya era el tiempo que él no tenía que estar ahí. Y vino Dios y permitió. Imagínense, podríamos decir, qué retroceso, hoy fue a la cárcel. Mis hermanos, no. Ahí hubo otra oportunidad, porque ahí estaba la oportunidad para lo grande que Dios quería hacer en él. Y mire lo que siguió pasando. Entonces dice aquí, vamos a leer ahora, siempre en Génesis
41, pero vamos a leer del 25 al 40. Génesis 41, del 25 al 40. Vamos a ver qué dice en el 25 al 40. Perdón, fíjese que quiero, para que usted comprenda mejor. Dice que cuando él llegó, se lo voy a contar así a pasos acelerados porque no tenemos mucho tiempo, pero dice que cuando él llegó allá a la cárcel, dice que él tuvo gracia ante el jefe de ahí de la cárcel y dice que también lo dejó a cargo de todo. Entonces dice que un día él oyó a dos personas que estaban ahí que habían tenido sueños. Entonces él interpretó esos sueños. Si se da cuenta, ahí había una misión la cual, mis hermanos, José tenía que llevarla a cabo. Porque uno de ellos, de estas personas, había sido el copero del rey, o sea, la persona más cercana al rey. Y cuando él dice que le interpretó los sueños que estos hombres tuvieron, que fue el copero y fue el panadero de ahí del reino en ese momento, ¿verdad? Dice que, mis hermanos, él se los interpretó y él les dijo lo que iba a pasar. A uno le dijo que él iba a ser restituido en su puesto, que era el copero, el que había estado cerca del rey. Y el otro sí le dijo que iba a ser ejecutado. Entonces, mis hermanos, tal como él lo dijo, así pasó. Y luego dice que, mis hermanos, cuando este hombre, el copero, ¿verdad?, fue restituido, él todavía le dijo, José dice que le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá y háblale al rey de lo que yo estoy pasando y dile que a mí me trajeron a la cárcel sin tener culpa de nada, sin haber hecho nada, ¿verdad? O sea que le estaba diciendo que hubiese ahí, mis hermanos, como que abogara por él, ¿verdad? Pero a este hombre dice que se le olvidó. Y él no hizo nada. Pero llegó un tiempo cuando Dios, mis hermanos, a veces también prueba nuestro corazón. Porque póngale que si yo estoy haciendo una oración, a mí me dicen ayune, o sea, a mí me dicen, mire, ore de esta manera, haga esto, haga el otro. Y a veces siento como que no tengo la respuesta de Dios. Así pienso yo que le pasó en ese momento a José. Que él le dijo a este hombre, el hombre fue restituido. Mis hermanos, él ya estaba con el rey. Dice que a los 2 años, este hombre, dice que el rey dice el faraón, tuvo, mis hermanos, 2 sueños. Y dice que él llamó a todos los sabios de ahí del reino, y dice que llamó, mis hermanos, a los adivinos, a los hechiceros, a todo lo que pudo hallar, y nadie le pudo interpretar el sueño. Porque, mis hermanos, solamente Dios es el que da esa facilidad para que sus siervos puedan tanto como dar una interpretación o también para mostrar el Señor, mis hermanos, los tiempos. Lo que está por suceder y lo que pudo haber sucedido antes, que eso también a veces le está haciendo daño a las personas. Es Dios. De ahí los demás solo son adivinos, son mentirosos, son charlatanes, mis hermanos, como mucha gente hoy anda adivinando, mis hermanos, queriendo, mis hermanos, en las redes, solo lo hacen, mis hermanos, más que todo por dinero. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Por eso usted escudriñe la palabra, porque en la palabra está, mis hermanos, todo lo que usted quiere saber. No que solo, no se deje llevar por los temas, que a veces dice, usted quiere tener esto, quiere tener el otro, ay sí, eso me llama la atención. Mis hermanos, escudriñe la palabra y en la palabra usted lo va a encontrar todo. Cómo era el comportamiento de aquellos siervos que Dios bendijo de tal manera, mis hermanos, que ni hoy en día no se puede ver a nadie ya cómo el Señor usó a esos hombres y a esas mujeres. Amén. Entonces dice aquí que este hombre se acordó, el copero se acordó de José. Y, mis hermanos, y le habló al rey, fue a los 2 años, imagínense, ¿verdad? Pero el Señor nunca se olvida, mis hermanos. El Señor en ese transcurso lo que hace es formarnos, mis hermanos, llenarnos más de fe, mis hermanos, engrandecernos para poder decirle a las demás personas que Dios en ningún momento nos abandona. Amén. Entonces dice que le hablaron y luego dice que vino
mis hermanos llamaron a José, y mis hermanos, y José llegó. Vamos a ver el 41. Vamos a pasarnos al versículo 41. Y mira lo que dice aquí. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello. Cuando Faraón hizo esto es porque José le había interpretado los sueños. Fue cuando le habló de las vacas flacas y las vacas gordas. Él le dijo, mis hermanos, que venía un tiempo donde iba a venir escasez por 7 años. Pero antes de esos 7 años iba a haber un tiempo de sobreabundancia, y que tenían que aprovechar esa sobreabundancia. Y le dijo, y ponga un hombre sabio, un hombre que entienda de todo eso, le dijo, para que le pueda, como decir, ¿verdad? Llevar a cabo lo que Dios le está mandando a decir. Pero sabe, usted podrá decir, ay, el Señor, ¿verdad? Hasta imagínese, así como el Faraón, ellos tenían sus dioses ajenos. Y alguien puede entrar en duda y decir, entonces también a un pecador el Señor le da sueños. Sí, a muchos pecadores el Señor, cuando están en el pecado, les habla. Por eso hay a veces, mis hermanos, sueños terroríficos que a la gente ni aún así entiende. A veces el Señor mostrando su poder, ¿verdad? Porque su amor es tan grande, mis hermanos. Y así como a este hombre Dios le mostró, pero ¿sabe qué era lo que Dios quería, mis hermanos? Que todos supieran quién era el que tenía el poder, que poderes del Faraón, que tuviera esto, que fuera el otro, que fueran aquí, que fueran allá, nada. Ahí se tenía que mostrar el poder de Dios. Por eso hay situaciones que a veces el Señor, mis hermanos, nos hace pasar para mostrar su poder. Mire todo lo que pasó José. Mire todo lo que, desde dónde venía él, mis hermanos, pasando situaciones. Pero todas esas situaciones las pasó él. Pasó el examen, ¿verdad? Y mire, llegó al lugar donde el Señor lo quería llevar. ¿Y qué más? Imagínese, vino el Faraón y le dijo, pues si a ti te dio la interpretación del sueño, dice, tu Dios, pues eres tú el que tienes que quedar. Y de ahí le dijo, yo soy el que aquí, le dijo, porque soy el rey, yo soy el que mando, pero aquí el que toma las decisiones, el que da las órdenes, eres tú. Así que, mis hermanos, dejó el reino completo, mis hermanos, en las manos de José. Y José, mis hermanos, cumplió, mis hermanos, con lo que el Señor había dicho, mis hermanos, en las manos de él. Mis hermanos, hubo producción, él supo cómo hacerlo. Mis hermanos guardaron para esos tiempos de escasez. Mire, ¿a cuánta gente a veces se le ha hablado, se le ha dicho, usted tiene poder en sus manos, usted tiene poder porque Dios se lo ha dado? Haga esto, haga el otro. Y mis hermanos, y cuánta gente a veces, mis hermanos, lo que hace es enojarse porque no quiere que le digan nada. Es tiempo de que usted guarde, es tiempo que usted haga esto. Así como, mis hermanos, cuánto el Señor a muchos, mis hermanos, en lo poco o en lo mucho, mis hermanos, porque a veces hay gente que dice, cuando yo tenga suficiente, yo voy a darle a Dios. Mis hermanos, así se van a estar todo el tiempo porque Dios le va a pedir en su escasez. Porque, mis hermanos, recuérdese que si usted siembra frijol, frijol le va a venir. O sea, si usted no siembra nada en la casa de Dios, usted no va a hacer tesoro en el cielo. Y en los tiempos de angustia, Dios no se va a acordar de uno, porque dice, la palabra de Dios es clara. Dice en el Salmo 20, dice que el Señor, dice, hará memoria de todas tus ofrendas, dice, en el día de la angustia. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que es en el día de la angustia, porque a veces hay angustias, mis hermanos, así como las que en este momento se están viviendo, se están pasando. Mucha gente tal vez todavía tiene, ¿verdad? Todavía tiene ahí un su guardadito, pero está pensando más adelante cómo se irá a poner todo esto. El Hijo de Dios, mis hermanos, Dios va a hablar, Dios va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios le está diciendo ahorita, no lo hiciste antes, lo vas a hacer ahorita, ¿verdad? De que, mis hermanos, usted no deje
¿Verdad? Quizá esto a usted no le gusta escucharlo, pero no deje de llevar su diezmo a su iglesia, de llevar sus ofrendas a su iglesia. No lo deje de hacer. No le estoy, mis hermanos, hablando a los de la congregación, porque ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer y han experimentado, y el que lo quiera hacer lo va a hacer. Pero usted, que es de otra congregación, sí hágalo, obedezca. Y usted va a ver que aunque venga lo que venga, pase lo que pase, Dios va a obrar, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en su vida. Dios no lo va a dejar, no lo va a desamparar, porque Dios, mis hermanos, jamás deja a sus hijos avergonzados. Mis hermanos, aquí el poder usted lo tiene para que usted, mi hermano, usted pueda producir. Dios quiere un pueblo productivo. En tiempos, mis hermanos, donde dice que Él va a venir la lluvia tardía y temprana, en todo tiempo va a haber lluvia para los hijos de Dios. En todo momento va a haber, mis hermanos, bendición para los hijos de Dios. El Señor va a poner de su favor y de su gracia, así como hizo con este varón. O sea, las situaciones dolorosas, Él las convirtió en bendición. Entonces, mis hermanos, Dios aquí Jesucristo ya hizo, mis hermanos, en la cruz del Calvario, Él hizo, mis hermanos, un sacrificio por nosotros. Nosotros no tenemos que pasar cosas que no tenemos que pasar, pero solo, ¿qué tenemos que ser? Obedientes y serle fieles a Dios. Porque si no hay fidelidad, y a veces nos pueden decir, solo usted no tenga pena, usted mire, todo se le va a arreglar, todo se le va a componer. No, mi hermano, si no hay fidelidad a Dios, no buscamos la santidad. Mis hermanos, este hombre, mis hermanos, lo podríamos llamar que era un santo. ¿Por qué? Porque él se mantuvo firme. Él sabía a quién él servía, a quién él honraba, quién era el dador de todo. Oiga bien, no deshonre a Dios. A veces honramos más al hombre que honrar a Dios. Así que yo le dejo esto en su corazón. Y mire, para terminar, vayamos a Génesis 42, del 1 al 3. Dice, viendo, ya aquí, mis hermanos, si se da cuenta, ya Jacob ya sabía que en Egipto habían alimentos, porque mis hermanos, en la tierra de Canaán, de donde mis hermanos vivía José con su familia, mis hermanos, vino hambruna, vino escasez. Entonces, mis hermanos, Jacob se enteró que en Egipto había bendición. Ahora póngase usted a pensar, mire, los hijos de Jacob desecharon la bendición. Mis hermanos, sacaron al que tenía la bendición y la bendición fue para otro lado. Y después ellos tuvieron que ir a aquel lugar, mis hermanos, a comprar comida. Solo dése cuenta, póngase a pensar. No deje que la bendición se vaya. No seamos malagradecidos. Mis hermanos, a muchos el Señor hoy les habló. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios tiene una gran bendición para tu vida. Empieza a hacer lo bueno y todo lo bueno o todas las bendiciones te van a venir. Pero tienes que dejar esa vida que estás llevando de pecado. Padre, te doy gracias, infinitas gracias, porque tú eres grande, eres bello, eres maravilloso, eres precioso, digno de toda alabanza y de toda adoración. Padre, aquí estoy delante de ti, pidiéndote y clamándote, Señor, porque hoy, Señor, esas mentes, Señor, que habían estado, Padre Celestial, atadas al pecado, porque es mental cuando la gente piensa de que, Señor, de que pueden sacar cosas mejores, Señor, porque miran a otros que, aunque cometan pecado, supuestamente los ven bien, Señor. Eso es pura mentira, Señor, del enemigo, que les hace ver, Señor, que están bien y cuando la gente no está bien, porque hay desorden, porque nadie puede estar bien si en su vida hay desorden, Señor, si no hay un orden que viene de parte de ti, Padre Celestial. Y por eso hoy te estoy clamando y pidiendo, Señor, que así como un día tú hiciste una obra especial en mi vida, Señor, en la vida de mi familia, que también, Señor, la haga, Señor, en cada persona que hoy recibió esta palabra y hoy te dijo, Señor, ya no quiero ser el mismo, yo quiero recibir mi bendición, quiero ser una persona que multiplique todo, una persona productiva, una persona que tenga esa unción, Padre, para que yo no te deshonre, Señor, en ningún tiempo, ni en ningún momento. Te alabo, Señor, y te bendigo y te doy infinitas gracias. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Tenemos una cita
esta noche a las 8 de la noche. Comparta la palabra. Estamos también ya saliendo en YouTube para que los que no tienen Facebook, usted lo pueda también pasar esta palabra para que mis hermanos juntos trabajemos en eso, porque recuérdense que es tiempo de discipular a aquel, mis hermanos, aquel necesitado, porque no sabemos cuánta gente aturdida está en las casas, mis hermanos, a veces no sabemos todo lo que están viviendo y lo que están pasando, pero nosotros tenemos que llevar la solución. Así que yo lo bendigo y que pase feliz día. Bendiciones.